juventud marcada por la búsqueda de Dios. En el corazón de Francia, en la pequeña aldea de Ametz, nació el 26 de marzo de 1748, un niño que cambiaría silenciosamente la historia espiritual de Europa. Su nombre era Benito José Labre. Era el mayor de 15 hermanos en una familia campesina sencilla, profundamente cristiana y trabajadora. Desde pequeño se destacó no por su fuerza ni por su ingenio, sino por algo más profundo, un corazón sensible, inclinado a la oración y a la compasión. A diferencia de muchos niños de su edad, Benito no buscaba juegos ruidosos ni grandes aventuras. Le atraía el silencio, el recogimiento y los momentos de oración. Su mirada parecía perderse en lo eterno. Quienes lo conocieron en su niñez decían que tenía un aire de seriedad y ternura al mismo tiempo, como si desde temprana edad supiera que su vida estaba destinada a algo distinto. La vida rural lo formó en la sencillez. Ayudaba en las tareas del campo, cuidaba a sus hermanos y compartía lo poco que tenía. Pero había algo en su interior que lo impulsaba a mirar más allá de los horizontes de su aldea. Desde que aprendió a leer, se sintió fascinado por las vidas de los santos y por las historias de hombres y mujeres que lo habían dejado todo por Dios. En especial le impresionaban aquellos que vivieron en la pobreza, confiando solamente en la providencia divina. En su adolescencia comenzó a sentir un deseo ardiente de entregar su vida completamente a Dios. Este llamado era tan fuerte que no se conformaba con una fe cotidiana. Soñaba con la vida religiosa, con vestir un hábito y vivir en comunidad, orando, sirviendo y aprendiendo. El ambiente familiar fue clave. Sus padres, aunque humildes, reconocieron la seriedad de sus aspiraciones. Le ofrecieron su apoyo y lo animaron a seguir su vocación. Pero como en toda historia de fe, el camino no sería fácil. Benito empezó a buscar dónde podría responder a ese llamado. Primero se acercó a los trapenses, conocidos por su disciplina rigurosa y su vida austera, pero fue rechazado por su delicada salud. Lejos de desanimarse, probó en los cartujos, hombres de silencio profundo y oración constante. Tampoco fue aceptado. Intentó después con los cistercienses y una vez más escuchó un no como respuesta. En cada rechazo, Benito no veía un fracaso, sino una señal misteriosa de Dios que lo llevaba a esperar algo distinto. Cada vez regresaba a casa con el corazón herido, pero no derrotado. Se refugiaba en la oración preguntándole al Señor, ¿qué quieres de mí? La mayoría, en su lugar, habría abandonado la idea de la vida consagrada, pero él no. Su juventud se convirtió en una búsqueda incansable, marcada por la confianza y la perseverancia. No entendía por qué las puertas de los monasterios se cerraban, pero tenía la certeza de que Dios le reservaba un camino especial. Mientras tanto, Benito cultivaba un espíritu de desapego. No le importaba vestir ropa gastada, ni comer con sencillez, ni vivir sin comodidades. Se entrenaba, sin saberlo, para la vida que un día abrazaría, la de un peregrino de Dios, sin pertenencias ni seguridad más allá de la fe. La semilla estaba plantada. El joven campesino de Ametz, rechazado por las comunidades religiosas que admiraba, comenzaba a intuir que su vocación no sería como la de los demás. En su corazón ardía un fuego que nada ni nadie podía apagar, un deseo de pertenecer solo a Dios, cueste lo que cueste. Y así, en la aparente debilidad de sus primeros años, se escondía la grandeza de quien pronto sería conocido como el mendigo santo, el vagabundo de Dios, un hombre que caminaría descalzo por los senderos de Europa para recordarle al mundo que el verdadero tesoro no está en las riquezas, sino en la fe. Rechazos y aprendizajes que moldearon su alma. La vida de San Benito José Labre es la prueba de que los caminos de Dios no siempre son rectos ni fáciles de entender. Después de su adolescencia marcada por un ardiente deseo de servir al Señor en la vida monástica, vino una etapa decisiva, la de los rechazos. Muchos jóvenes habrían claudicado tras un primer no, pero Benito no era así. Al contrario, cada negativa encendía más su convicción de que debía entregarse totalmente a Dios, aunque aún no supiera cómo. Su primer intento fue con los trapenses, una orden conocida por su disciplina austera. Benito veía en ellos la imagen de la radicalidad que deseaba vivir. Sin embargo, su frágil salud y su apariencia débil hicieron que los superiores lo consideraran incapaz de sostener aquel estilo de vida tan exigente. Se le pidió que se retirara. Con humildad aceptó la decisión, pero no renunció a su ideal. Fue entonces a tocar las puertas de los cartujos, hombres de silencio profundo y soledad contemplativa. Allí también recibió un rechazo. Le dijeron que no tenía las cualidades necesarias. Muchos en su lugar se habrían sentido humillados, tal vez incluso enojados con Dios.
Pero Benito no, su respuesta siempre era la misma: orar, esperar y confiar. Era como si entendiera que cada no era en realidad un misterio en el plan de Dios. Intentó también con los cistercienses, otra rama de vida monástica dedicada al trabajo y a la oración. Y nuevamente lo rechazaron. 3 negativas, 3 heridas en el corazón, pero ninguna derrota. El joven campesino regresaba a su hogar con un rostro sereno, aunque por dentro cargaba con la incertidumbre de no saber dónde encajaba. Aún así, lejos de caer en la desesperanza, repetía una y otra vez: si no es aquí, será en otro lugar. Dios me mostrará su voluntad. Y de hecho, los rechazos se convirtieron en un campo de entrenamiento espiritual. Aprendió a desapegarse de sus propios planes y a aceptar con obediencia lo que venía. Entendió que la vocación no es una conquista humana, sino un regalo divino. Mientras tanto, su corazón seguía formándose en la pobreza voluntaria. No tenía problema en vestir ropas gastadas, en dormir en lugares incómodos, en vivir con lo mínimo. Poco a poco fue comprendiendo que el Señor no lo quería encerrado tras los muros de un monasterio, sino lanzado al mundo, para ser testigo viviente de la fe en medio de los caminos polvorientos de Europa. Benito empezó a abrazar el estilo de vida del peregrino. Era un joven pobre, sin bienes propios, que caminaba con la confianza puesta en Dios. Visitaba santuarios, participaba en procesiones, pasaba largas horas de rodillas frente al Santísimo. Su vida se estaba transformando en una peregrinación permanente, donde cada paso era una oración, y cada rechazo se convertía en una nueva oportunidad de acercarse al Señor. A quienes lo miraban desde fuera, parecía un joven sin rumbo, alguien que no lograba establecerse en ninguna comunidad. Pero en el interior, Benito estaba descubriendo un llamado único: ser monje sin paredes, mendigo de Cristo, pobre entre los pobres. Esa convicción fue creciendo con fuerza hasta convertirse en su identidad más profunda. Los no de los hombres abrieron el espacio para que resonara con claridad el sí de Dios. Así comenzó una nueva etapa, la de un joven que renunció a todo, que caminaba descalzo y confiaba únicamente en la providencia, dispuesto a recorrer el mundo como testigo silencioso del amor divino. Benito José Labre estaba dejando de ser un aspirante a monje para convertirse en el peregrino de Dios. El gran peregrino, caminos, santuarios y milagros en vida. Imagina a un joven de apenas 20 años, con ropas gastadas, un bastón en la mano y una mirada llena de fe. Ese era San Benito José Labre, el muchacho que, después de varios rechazos en monasterios, comprendió que Dios lo llamaba a otro tipo de vida, la del peregrino eterno. No buscaba riquezas, no buscaba fama, no buscaba estabilidad. Lo único que deseaba era caminar hacia lo sagrado, recorrer santuarios, vivir la pobreza como un don y entregarse totalmente a Cristo. Y así comenzó una de las aventuras espirituales más extraordinarias de la historia de la Iglesia. Durante más de 10 años, Benito recorrió Francia, España, Alemania, Suiza e Italia, siempre a pie, sin dinero, dependiendo de la generosidad de las personas y confiando en la providencia. Cada paso suyo era una oración, cada noche bajo el cielo abierto era un acto de confianza. Su destino más frecuente eran los santuarios, lugares donde los fieles se encontraban con Dios. Visitó Loreto, donde la Santa Casa recordaba la encarnación de Cristo. Peregrinó a Asís, en busca de la inspiración de San Francisco. Caminó hasta Compostela, en España, uno de los destinos más duros, pero también más venerados de Europa. Sin embargo, el lugar que lo marcaría profundamente sería Roma. Allí encontró su hogar espiritual. Visitaba constantemente las basílicas mayores, San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. También pasaba largas horas en el Coliseo, no como turista, sino como devoto. Rezaba en el lugar donde tantos cristianos habían entregado la vida por la fe. Lo sorprendente es que, aunque no llevaba nada material consigo, Benito irradiaba una luz interior. Los mendigos lo veían como uno más de ellos, pero también como alguien que les llevaba esperanza. Los niños lo seguían con curiosidad, y muchos enfermos pedían sus oraciones. Aquí comienza a notarse algo extraordinario. Su presencia sanaba. Personas enfermas, después de recibir su bendición, o de que él rezara por ellas, experimentaban alivio y, en algunos casos, curaciones inexplicables. No era él quien se atribuía ningún poder. Al contrario, siempre decía que todo provenía de Dios. Lo más impactante era su vida de oración. Pasaba horas frente al Santísimo Sacramento, muchas veces de rodillas, inmóvil, con los ojos fijos en la custodia.
Los que lo veían quedaban impresionados por su recogimiento, como si estuviera en conversación directa con el cielo. Benito vivía con una disciplina asombrosa. No comía carne, casi no dormía, y compartía con otros pobres lo poco que recibía de limosna. En lugar de quejarse de su fragilidad física, ofrecía su sufrimiento como sacrificio. Su vida se había convertido en una Eucaristía viviente, ofrenda constante a Dios por amor a la humanidad. Y sin embargo, a los ojos de muchos, seguía siendo un vagabundo extraño, un joven que no encajaba en las categorías sociales. Algunos lo despreciaban, lo insultaban o lo rechazaban, pero él respondía siempre con silencio, oración y una sonrisa serena. La paradoja de Benito José Labre es clara. Cuanto más pobre se hacía, más rico era en el espíritu. Cuanto más rechazado era por los hombres, más evidente se volvía que Dios estaba con él. Su fama de santidad empezó a crecer en vida. Roma lo reconocía como el santo mendigo, el hombre que no tenía nada y lo compartía todo. Cada camino, cada santuario y cada encuentro eran pasos hacia su misión definitiva, mostrar que la santidad no siempre se encuentra en grandes obras visibles, sino en la radical confianza en Dios y en el amor hasta las últimas consecuencias. El mendigo santo de Roma, pobreza, oración y milagros. Roma, la ciudad eterna, fue el lugar donde San Benito José Labre encontró su monasterio sin paredes. Para él, las calles de la ciudad eran claustro, las basílicas eran capillas, y los pobres eran su verdadera comunidad. Aunque había sido rechazado en los conventos, Roma lo abrazó como a un hijo, y allí pasaría los últimos años de su vida, entregado por completo a Dios. Cada día seguía una rutina sencilla, pero llena de fuego espiritual. Pasaba horas recorriendo las basílicas mayores, deteniéndose a rezar en cada altar. Luego se encaminaba hacia pequeñas iglesias, donde quedaba largo tiempo en adoración eucarística. El Santísimo Sacramento era su refugio, su alimento, su única riqueza. Se cuenta que podía permanecer inmóvil durante horas, sin distraerse, como si ya viviera en una contemplación celestial. No tenía techo propio, dormía en las ruinas del Coliseo, en soportales o en las calles. Su cama era el suelo, su cobija, la misma capa rota que llevaba siempre encima. No pedía nada para sí, aunque aceptaba limosnas con humildad para poder repartirlas a los más necesitados. En sus bolsillos no guardaba monedas, sino trozos de pan que compartía con otros pobres. La gente empezó a notarlo. Aunque su aspecto era el de un mendigo harapiento, había en su mirada una serenidad sobrenatural. Su presencia atraía a niños, a ancianos y a enfermos que buscaban en él una palabra de consuelo o una simple oración. Y algo extraordinario sucedía. Muchos afirmaban haber recibido curaciones o alivio después de que Benito rezara con ellos. Los testigos cuentan que tenía un don especial para reconciliar a las personas con Dios. Gente que llevaba años sin confesarse, al verlo tan pobre y tan lleno de fe, sentía un profundo deseo de conversión. Benito no daba grandes discursos, no discutía, simplemente mostraba con su vida que Dios basta. El contraste era tan fuerte que Roma lo llamó pronto el Santo Mendigo. Para unos era un loco, para otros un santo, pero todos coincidían en que había algo diferente en él. En una ciudad acostumbrada a la grandeza, la riqueza y los palacios, Benito recordaba que la verdadera grandeza está en la humildad y en la cruz. Se sabe que ayunaba casi constantemente. Su alimento diario era un trozo de pan seco y agua, y en ocasiones hierbas que recogía en el camino. Rechazaba cualquier lujo, incluso el más mínimo. Cuando alguien intentaba regalarle ropa nueva, él la aceptaba, pero inmediatamente la entregaba a otro pobre. A pesar de su debilidad física, jamás abandonaba la oración. Caminaba de iglesia en iglesia como si cada una fuese un peldaño hacia el cielo. Algunos sacerdotes lo miraban con desconfianza, creyendo que era un fanático, pero otros reconocían en él un alma profundamente unida a Dios. Un hecho curioso marcó a muchos romanos. Se decía que Benito irradiaba un aroma especial, una fragancia que no podía explicarse por su pobreza ni por su falta de higiene. Era como si Dios mismo dejara en él un signo de santidad. En medio de esa vida austera, su salud se fue debilitando. El hambre, el frío y el cansancio dejaron huellas en su cuerpo. Pero él jamás se quejaba. Al contrario, repetía con serenidad que todo sufrimiento era una manera de unirse más a Cristo. Los últimos años en Roma consolidaron su fama de santidad. No solo era visto como un mendigo piadoso, sino como un místico escondido en las calles. Alguien que había elegido libremente una vida de despojo total para mostrar que la verdadera riqueza está en Dios. Y así, poco a poco,
Benito se acercaba a su último peregrinaje, aquel que no lo llevaría a otro santuario terrestre, sino al encuentro definitivo con el Señor. Los últimos días del mendigo de Dios, Roma estaba acostumbrada a ver a Benito José Labre recorrer las calles con paso cansado, siempre con su rosario en la mano y su capa rota cubriéndolo del frío. Pero en los últimos meses de su vida, quienes lo conocían empezaron a notar algo distinto. Su cuerpo se debilitaba cada vez más, aunque su rostro parecía brillar con una paz interior que desarmaba a todos. Benito tenía apenas 35 años, pero sus privaciones lo hacían parecer un anciano. Su salud estaba quebrantada por años de ayuno, caminatas interminables y noches pasadas en el suelo. Sin embargo, no dejaba de peregrinar de iglesia en iglesia. Aún con las fuerzas agotadas, encontraba la manera de pasar horas frente al Santísimo Sacramento, donde se le veía profundamente absorto, como si conversara cara a cara con Dios. El 15 de abril de 1783, en la tarde de Miércoles Santo, Benito entró en la iglesia de Santa María dei Monti, un templo muy querido por él. Había estado rezando allí en repetidas ocasiones y era uno de sus refugios espirituales. Ese día, mientras se encontraba en oración, el cansancio y la enfermedad lo vencieron. Cayó desfallecido en el suelo. Los fieles lo auxiliaron y lo llevaron a una humilde habitación cercana, propiedad de un carnicero que lo había conocido y apreciado. Allí pasó sus últimas horas. No hubo grandes discursos ni largas despedidas, pero sí un profundo ambiente de santidad. Benito pidió confesarse y recibir la comunión pascual, consciente de que iba a partir. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Dios la vida sencilla que había tenido y ofreció su muerte como el último sacrificio de amor. Esa misma noche, en la víspera del Jueves Santo, Benito entregó su alma al Señor. Tenía 35 años y había muerto como había vivido, pobre, escondido y en absoluta confianza en Dios. Pero lo que ocurrió después sorprendió a Roma. Al conocerse la noticia, la gente empezó a acudir masivamente al lugar donde había fallecido. Los pobres lloraban a su amigo. Los niños recordaban su bondad y los sacerdotes, que antes lo habían visto con desconfianza, comenzaron a reconocer en él a un verdadero santo. El día de su entierro, una multitud acompañó su cuerpo hasta la iglesia de Santa María dei Monti. Se dice que el cortejo parecía una procesión solemne, como si Roma entera reconociera al mendigo santo que había caminado por sus calles. Muchos testigos afirmaron que al acercarse a su cuerpo sentían una fragancia celestial, signo de santidad que impactó a todos. Pronto comenzaron los testimonios de milagros. Personas que habían tocado su tumba afirmaban haber recibido curaciones y gracias especiales. La fama de Benito José Labre se extendió rápidamente, no solo en Roma, sino también en Francia, su tierra natal, y en otros lugares de Europa. Lo más impactante era que su santidad no había estado en grandes obras visibles ni en predicaciones multitudinarias, sino en algo aparentemente insignificante: haber vivido en total pobreza, oración constante y amor por los más pequeños. Su vida era un recordatorio de que la santidad no siempre brilla en los altares, sino también en la humildad de las calles. En 1860 fue declarado beato por el Papa Pío IX, y en 1881, apenas un siglo después de su muerte, el Papa León XIII lo proclamó santo, presentándolo como modelo de confianza absoluta en Dios. Roma, que había visto en él a un mendigo cualquiera, terminó honrándolo como un intercesor poderoso, alguien que supo vivir como un peregrino eterno, cuyo único destino era el cielo. Así, Benito José Labre se convirtió en un testimonio luminoso de que no se necesita riqueza, poder ni prestigio para alcanzar la grandeza espiritual. Basta con amar profundamente a Dios y abandonarse por completo a su providencia. El legado eterno del peregrino de Dios, la muerte de San Benito José Labre, no fue el final de su historia, sino el inicio de una devoción que trascendió fronteras. El joven francés, que había sido rechazado en monasterios, despreciado en las calles y confundido con un mendigo cualquiera, se convirtió en un símbolo vivo de la providencia de Dios. En Roma, su tumba en la iglesia de Santa María dei Monti se volvió un lugar de peregrinación. Pobres, enfermos, madres de familia y sacerdotes acudían para pedir su intercesión. Testimonios de curaciones milagrosas comenzaron a multiplicarse. Enfermos que recuperaban la salud, personas que encontraban consuelo en su soledad, y fieles que experimentaban paz profunda al rezar junto a sus restos. Su figura se difundió por toda Europa como la de un santo diferente,
ni obispo, ni fundador, ni mártir de sangre, sino un hombre que había elegido vivir sin nada, confiando únicamente en Dios. En una época marcada por el afán de riqueza y poder, Benito recordaba que la verdadera grandeza está en el abandono total al Señor. El Papa León XIII, al canonizarlo en 1881, lo presentó como modelo de confianza y desprendimiento. Sus palabras resonaron con fuerza. Benito es el pobre de Cristo, el peregrino del Evangelio, el mendigo de Dios. Pero, ¿qué significa hoy, para ti y para mí, la vida de San Benito José Labre? Significa que no hay excusas para no acercarnos a Dios. No importa si no tenemos riquezas, títulos o fama. La santidad no depende de los recursos materiales, sino del amor sincero y de la confianza absoluta en la providencia divina. Benito nos enseña que cada sacrificio pequeño, cada oración hecha con fe, cada acto de caridad escondido tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Nos recuerda que la verdadera libertad no está en tener más, sino en depender menos de lo material y más de lo eterno. Hoy, más que nunca, necesitamos santos como Él. Hombres y mujeres que sean testimonio vivo de que Dios basta, de que no hay necesidad mayor que su amor. Oración a San Benito José Labre. San Benito José Labre, peregrino de Dios y amigo de los pobres. Enséñanos a confiar en la providencia del Señor como tú lo hiciste. Ayúdanos a vivir con sencillez, con humildad y con un corazón abierto a la voluntad divina. Ruega por nosotros para que, en medio de las dificultades de la vida, sepamos encontrar fuerza en la oración y alegría en servir a los demás. Que tu ejemplo nos recuerde que Dios basta y que solo en Él está la verdadera riqueza. Amén. Llamado a la acción. Si la historia de San Benito José Labre tocó tu corazón, no dejes que quede aquí. Suscríbete al canal para conocer más vidas de santos que transformaron el mundo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la providencia de Dios nunca falla. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te inspira de este mendigo santo?